industria donde voy a cultivar bacterias, le llamo fermentador, exactamente. Y un recipiente donde voy a hacer reacciones enzimáticas catalizadas pues, por enzimas o cultivo de células, le voy a llamar bioreactor, sí, efectivamente. Pero ¿puedo en un bioreactor hacer cultivo de bacterias? La respuesta es sí. ¿Puedo en un fermentador hacer reacciones catalizadas por enzima? La respuesta es sí. Entonces, ambos puedo hacerlos. Solo aquí la diferencia está en el objetivo para lo cual sirven. O sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, si pensamos que una sábana su objetivo es que pueda cubrir y se use para dormir, entonces cualquiera diría, pero si yo la utilizo como abrigo, o sea, me la pongo y me abrigo con ello, ¿se puede usar? Sí, claro. Y si la puedo usar como toalla, en último caso, que se me olvidó mi toalla y me seco bien. Y si la corto y me la vuelvo una camiseta, sí, también. O sea, ese es el sentido estricto de esto, que bioreactor y fermentador podemos hacer exactamente las mismas cosas, pero son conceptos de origen distintos, ¿vale? De tal manera que lo que quiero que quede claro es que de forma indistinta en la industria, a veces se le llama fermentador o bioreactor de forma indistinta, pero hay industrias donde están muy llamarle fermentador y siempre le van a decir fermentador donde cultivan microorganismos o bioreactor donde se hacen procesos de biocatálisis. Entonces, pero no nos compliquemos, nosotros aquí en biotecnología microbiana vamos a hablar en parejo de lo mismo de un bioreactor que un fermentador cuando expliquemos las partes, porque tienen las mismas partes. Entonces no hay tanta complejidad en que nos equivoquemos, decir fermentador o bioreactor. Al final de cuentas nos van a servir para lo mismo, ¿vale? Ambos son recipientes y ambos mantienen un ambiente controlado. En uno se llama ambiente biológicamente activo, pero un ambiente biológicamente activo puede ser un ambiente controlado, así simple y sencillamente. Entonces, ya que hemos visto estas definiciones, pues vamos a hablar de qué están compuestos o constituidos. Y fíjense bien aquí, esta figura nos muestra un bioreactor de tipo dirán, ¿por qué es tipo convencional? Bueno, porque es el más usado en la industria de las fermentaciones. Por eso es de tipo convencional, porque es el más usado. Su configuración es 3:1. ¿A qué se refiere con la configuración 3:1? A que el diámetro es 3 veces más pequeño que su altura, o diciéndolo en sentido inverso, su altura es 3 veces más grande que el diámetro. Por eso su configuración es 3:1. ¿Y por qué es una configuración 3:1? Porque en los bioreactores o en los fermentadores, por lo general, la oxigenación o el sistema para suministrar el oxígeno está en la parte de abajo, aquí donde estoy señalando con el cursor de la computadora. Y lo que se trata es de que este sistema cribado para poder suministrar oxígeno, las burbujas asciendan a lo largo del seno del líquido del bioreactor y durante su transcurso o paso a través del seno del líquido vayan transfiriendo el oxígeno. De tal manera que por eso la configuración es 3:1. Es más alto que de diámetro. Y este bioreactor o fermentador, pues prácticamente en el dibujo podemos ver los principales dispositivos de los cuales está compuesto. Y vamos a describir algunos de los que tiene. El fermentador o bioreactor principalmente es un recipiente que estamos viendo aquí. Esta línea de color blanco es el recipiente. Y los recipientes pueden ser de muchos materiales y ya entraremos en tema de qué materiales pueden utilizarse. En especial se utiliza acero inoxidable, es lo más común en los bioreactores, ¿sí? Porque el acero inoxidable permite resistencia, durabilidad y definitivamente seguridad al momento de su uso. Los fermentadores, obviamente, como es la parte abiótica, van a soportar lo que es el medio de cultivo, que aquí vemos en color naranja. Ese medio de cultivo, que también es la parte abiótica, contener todos los nutrientes que el microorganismo necesita. Y el bioreactor debe proporcionar las condiciones medioambientales. El medio proporciona las condiciones nutricionales y el fermentador proporciona las condiciones medioambientales.
Entonces el fermentador debe estar construido para proporcionar las condiciones medioambientales de una manera controlada. ¿A qué nivel el control? Tan estricto como sea necesario. En el caso del pH, son en cuestiones de centésimas, tiene que regular el pH. En cuestión de temperatura, en cuestión de décimas. Y en cuestión de concentración de oxígeno, hablábamos que en millonésimas lo tiene que controlar. De tal manera que entonces los dispositivos que debe tener un bioreactor deben de ser precisos y deben ser exactos en sus mediciones y en sus controles. Ahorita vamos a hablar de la diferencia entre medición y control, ¿sí? De tal manera entonces que este recipiente de acero inoxidable normalmente debe de tener un dispositivo para controlar la temperatura. Y entonces aquí vemos de color azul, ¿sí?, unas paredes que vamos a denominar adiabáticas, ¿sí?, que evitan que la temperatura modifique las condiciones externas, ya sea desde el interior al exterior y viceversa. ¿Esto qué quiere decir? Que si la temperatura ambiente en ese momento es muy calurosa, no me afecta al fermentador, o si es muy fría, no me afecta al fermentador, y por eso tiene paredes adiabáticas. Estas paredes adiabáticas, obviamente, lo que van a hacer es transferir calor o frío al fermentador, siendo las paredes adiabáticas intercambiadores de calor. De tal manera, entonces, que nosotros lo que vamos a hacer es proporcionarle frío o calor. Y entonces lo que estamos viendo aquí, que dice que es entrada de agua de enfriamiento, entre el agua de enfriamiento se llena esta chaqueta con agua de enfriamiento y por el otro extremo tenemos la salida de agua de enfriamiento. Y esa agua de enfriamiento sirve por lo general para enfriar el bioreactor. Casi siempre es necesario enfriar el bioreactor porque dentro de ese bioreactor se están generando reacciones de crecimiento microbiano y esas reacciones de crecimiento microbiano generan calor. Recuerden que cuando los nutrientes son hidrolizados, no todos los nutrientes son absorbidos por el microorganismo, muchos de ellos son disipados en calor. Así como los seres humanos durante nuestro proceso metabólico producimos calor, los microorganismos también. Y entonces los fermentadores tienen sistemas de enfriamiento. Los fermentadores también requieren la presencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque si el cultivo es aeróbico, entonces vamos a necesitar suministrar oxígeno al medio de cultivo. Y la forma más segura de suministrar oxígeno al medio de cultivo es a través del aire medioambiental, o sea, el aire que respiramos nosotros, el que nos rodea ahorita. ¿Por qué? Porque ese aire tiene un 20% de oxígeno y es la concentración suficiente para soportar el crecimiento de cualquier microorganismo. Si nosotros tuviéramos que suministrar oxígeno puro, entonces tendríamos un problema en la empresa porque el oxígeno puro es altamente corrosivo y además es explosivo, de tal manera que tendríamos un grave problema. Entonces, el aire que se suministra a los reactores es aire estéril y se esteriliza por procesos de filtración que más adelante vamos a revisar. Por lo general, entonces, el difusor o distribuidor de las burbujas de aire está en la parte de la base y está localizado ahí para que las burbujas, durante su ascenso en el seno del líquido, vayan transfiriendo el oxígeno. Por supuesto que el medio de cultivo debe de ser un medio de cultivo homogéneo. Este medio de cultivo homogéneo lo estamos viendo aquí. Esto que estoy señalando con el cursor es un impulsor. Aquí tenemos otro impulsor y en la parte de la base tenemos el tercer impulsor. Estos impulsores que nosotros tenemos se conocen como turbinas, ¿sí? Estos impulsores de turbina giran a través de la unión de una flecha o un eje que vemos aquí a lo largo del reactor. Esa es la flecha o eje del impulsor. Y en la parte superior vemos un motor que puede ser neumático, puede ser hidráulico o puede ser eléctrico, dependiendo de qué sea lo que lo mueva. Si lo mueve el aire es neumático, si lo mueve el aceite es hidráulico, o si lo mueve el agua es hidráulico, y si lo mueve la electricidad es eléctrico. De tal manera que este motor al girar
el movimiento se traslada hacia el eje o flecha y después el eje o flecha mueve los impulsores y se lleva a cabo el mezclado del medio de cultivo. El mezclado debe ser perfecto. ¿Cómo voy a verificar ese mezclado de un bioreactor? Pues obviamente hay pruebas para hacer la homogeneidad a través de un colorante. Imagínense que tienen ese reactor lleno de agua pura, y le agregan azul de metileno. Y entonces lo empiezan a agitar. Cada 5 minutos miden la absorbancia de líquido que está dentro, y cuando la absorbancia sea homogénea, o sea, siempre les dé la misma absorbancia, quiere decir que el azul de metileno está distribuido de manera homogénea. Si la absorbancia empieza a variar en algún momento, quiere decir que su fermentador no es homogéneo, y entonces van a tener problemas de homogeneidad y los conlleva a tener grandes errores en los procesos fermentativos. La gran mayoría de los fermentadores está diseñado para dar procesos homogéneos. Una vez que ya pasamos con esto, entonces ahora también tenemos que tener sistemas de drenaje, porque en algún momento tengo que descargar el reactor, ya sea hacia el drenaje o hacia otro reactor, por eso se llama descarga, porque lo voy a descargar hacia otro reactor o hacia el drenaje o hacia lo que se conoce como el downstream. El downstream, que la traducción que le dan en México es río abajo, ¿sí? Obviamente es el proceso de purificación. Entonces, si voy a purificar, entonces tengo que utilizar una descarga. Estas figuritas que se ven aquí en color rosa, redondas, significan válvulas. En muchas ocasiones nosotros estamos acostumbrados a llamarles llaves. Cierra la llave del agua, decimos, ciérrame la llave del gas. Realmente en la industria se utiliza la palabra válvula. Cierra la válvula del agua, cierra la válvula del gas. Las llaves, pues son la llave española, la llave inglesa, la llave Stilson, o las llaves para abrir las puertas del carro o las puertas de una casa. Esas son las llaves para la industria. Mientras que los dispositivos que permiten o no el paso de los fluidos se les llaman válvulas. Y entonces, obviamente, cuando estén en la industria, sean propios, ¿no? Porque si llegan ahí con los operadores y voy a cerrar la llave, pues los operadores es como que se van a ver y van a decir, no, pues mira, el microbiólogo de ciencias biológicas que nos llegó, dice que va a cerrar la llave, pues ni que estuviera en su casa, ¿no? Entonces, obviamente son válvulas. Y las tuberías que va a tener el bioreactor, obviamente estas tuberías van a suministrar ciertos aditivos o ciertos fluidos hacia el reactor. ¿Cuáles son de los que va a proporcionar? Primeramente va a proporcionar vapor, ¿sí? ¿Por qué primeramente va a proporcionar vapor? Pues el vapor es un fluido que me va a ayudar a esterilizar el bioreactor. Cuando nosotros pensamos en el proceso de esterilización de los bioreactores, pues cualquiera diría, a ver, si es un bioreactor de 1 litro, no, pues es casi del tamaño de un matraz Erlenmeyer de a litro, ¿no? Ah, pues lo esterilizo en una olla express ahí, como las que tienen en los laboratorios en ciencias biológicas. Pero si el bioreactor es de 5 litros, pues lo meto en un autoclave como las que están en medios de cultivo ahí de microbiología. Perfecto, sí. Y si el bioreactor es de 50 litros, chispas, no, pues ya no, ¿verdad? Ya no tengo dónde esterilizarlo. Y si es de 100 litros, y si es de 1000 litros, si es de 10,000 litros, ¿cómo lo esterilizo? Los bioreactores están diseñados para esterilizarse de forma in situ, o sea, que no se tengan que llevar a ningún otro lugar, que se esterilicen ahí. Y para ello tienen en el cual el vapor que va a llegar a los fermentadores tiene que ser vapor puro, muchachos. Existen dos tipos de vapores en la industria, el vapor industrial y el vapor puro. El vapor puro es aquel que se produce con agua grado inyectable, y ustedes van a decir, ¿cuál es esa agua grado inyectable? Aquella que se pueden ustedes inyectar vía endovenosa o intramuscular y no sufren una infección, así de fácil. Ese es el agua inyectable. Entonces, el vapor puro se produce con agua grado inyectable. Y el vapor industrial o vapor de planta se produce con agua de la llave que conocemos nosotros, ¿no? Así decimos agua de la llave, que en realidad es agua potable, debemos decirle como tal, del agua potable. Entonces, el vapor de planta o vapor industrial no es un vapor microbiológicamente aceptable, no, por supuesto que no.
porque incluso lleva no solo microorganismos, sino lleva también metales, lleva óxidos y lleva muchas sustancias contaminantes. Mientras que el vapor puro está libre de organismos, está libre de contaminantes físicos también. Por lo tanto, entonces esas son algunas tuberías que llegan y aquí es donde se ve que lleva el vapor. Si se dan cuenta, el vapor entra por la parte de abajo, pero también entra por la parte de arriba. Y además el reactor tiene una tubería que se llama, dice, de desechos, donde también tiene una válvula. Cuando estamos esterilizando, por ahí sale el vapor de la esterilización, más sin embargo, durante cierto tiempo el bioreactor debe estar presurizado con ese vapor puro para mantener la temperatura y la presión necesaria para lograr la esterilización. ¿Qué otra cosa tienen los bioreactores o fermentadores? Tienen una escotilla, véanla aquí la estoy señalando con el cursor, es una mirilla y se llama escotilla porque es redonda, como la que tenían los barcos, ¿no? Ahí por donde el Jack se asomó para ver que ya el Titanic se estaba hundiendo, esas ventanitas o escotillas, también los fermentadores tienen una. Prácticamente esta escotilla no es más que para cuando el reactor esté vacío, pueda ver si las piezas ya están colocadas bien en su lugar. En algunas ocasiones también funciona para ver que no haya espuma o que no haya cambiado la consistencia del medio, etcétera, etcétera. Pero para eso existen otros métodos más eficaces para poder evaluar esas características, ¿no? Principalmente algunas mirillas se quedaron ahí por simple y sencillamente el paso del tiempo dio origen a que no se quitaran y que quedaran como una costumbre para que los operadores pudieran ver al interior del reactor. También van a tener un sello mecánico, aquí dice sello estéril. Este sello mecánico, sello estéril, es la barrera entre la tapa del fermentador y el eje de la flecha del impulsor. ¿Por qué? Porque el impulsor debe dar vuelta, debe girar y obviamente no puede estar soldado a la tapa, porque si está soldado a la tapa, pues entonces no puede girar. Y si estuviera soldado a la tapa, obviamente no podría pasar el movimiento. Entonces, por eso es que tiene un orificio, pero ese orificio debe estar sellado con un sello estéril para que no puedan entrar contaminantes. También los fermentadores tienen sistemas para controlar el pH. Aquí dice controlador de pH y tiene una bomba donde hay álcali o ácido, dependiendo de lo que se necesite. Por lo tanto, entonces, los fermentadores ya estamos viendo que tienen un sinnúmero de dispositivos o un sinnúmero de sistemas que van a poder ayudar a tener un ambiente controlado durante el proceso. Por lo tanto, entonces, pues bienvenido a la parte donde vamos a hablar de cada uno de los componentes de ese bioreactor fermentador. ¿Hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta? He visto que algunos alzan la mano durante un segundo y luego la bajan. Espero que su pregunta o inquietud haya sido, ¿cómo se llama? Respondida durante el proceso. Si no, con toda confianza, recuerden, si son todavía un poco tímidos, pueden escribir a través del chat y con mucho ganas les contesto justamente este tipo de preguntas. Y por lo tanto, entonces, pues vamos a pasar a ver los bioreactores. Y miren, aquí hay algunos bioreactores, ¿sí? Estos bioreactores obviamente son de diferentes tamaños. Aquí lo que nos interesa, ¿sí? Pues obviamente es hablar de la escala. Cuando hablamos de la escala, siempre pensamos que la escala industrial son cuando producimos muchos, muchos, muchos litros. Y la verdad es que no. La escala industrial es cuando se lleva a cabo la producción que va a ser comercializada. Esa es la escala industrial, pero la escala industrial puede ser un litro. La escala industrial pueden ser 10,000 millones de litros. ¿Vale? ¿De qué depende eso? Miren, aquí tenemos tres fotografías con fermentadores de diferentes tamaños. El primero que vemos es un fermentador de mesa. ¿Qué quiere decir? Que este fermentador cabe en una mesa de comedor de casa común y normal.
y son fermentadores que están construidos de vidrio. Estos fermentadores obviamente albergan cantidades desde 1 litro hasta más o menos 8 o 9 litros, es lo común de estos fermentadores. Y tienen un panel o sistema de control que ayuda a que todos los parámetros que nosotros debemos mantener controlados, valga la redundancia, estén operando dentro de los parámetros que nosotros mencionamos. Y ese fermentador de 1 hasta 8 o 9 litros puede ser la escala industrial. ¿De qué depende? Pues a lo mejor la escala industrial de este tipo de fermentadores es para la producción de hormona. Estamos produciendo una hormona y logramos producir 5 o 10 gramos de esa hormona en ese fermentador, les garantizo que con la hormona que sea, con 5 o 10 gramos tenemos cantidad de hormona suficiente como para hacer, si es una hormona del crecimiento, que todos los aquí de este grupo crezcamos más de lo que ya lo hemos hecho. Si fueran hormonas masculinas o femeninas, seguro con esos 5 o 10 gramos hacemos que a todos o nos cambie la voz o nos salgan cosas que no teníamos antes, ¿vale? Y esa puede ser la escala industrial. No necesariamente la escala industrial significa 300 o 1000 litros, no, no, no. La escala industrial es aquella que realizo ya en el proceso para la producción, ¿sale? Para la comercialización de mi producto. Luego aquí a un lado tenemos otro fermentador. Aquí vemos que este fermentador es de acero completo, ya no es de vidrio. Y vemos, en la escala que vemos escaleras. Y obviamente, si se dan cuenta por el número de escalones, prácticamente estamos hablando de 2 escalas humanas. ¿Esto qué quiere decir? Que 2 personas paradas una encima de otra serían más o menos del tamaño del bioreactor. Para todos los que vivimos en un edificio donde hay escaleras, pues nos vamos a dar cuenta que 2 tantos de escaleras hacen un piso prácticamente, ¿no? Y la diferencia de piso a techo en la mayoría de los hogares, pues es de aproximadamente 2 metros 30 centímetros aproximadamente. Algunas tienen más, otras menos, dependiendo de la modernidad de nuestros hogares. Pero eso quiere decir que entonces ya estamos viendo un fermentador que tiene una altura aproximadamente de unos 2,5 metros. ¿Sí? Y obviamente esta altura pues ya me indica que este fermentador por esa altura, si es de 2,5 metros y es un tipo convencional, si los estamos viendo, los 3 fermentadores de los cuales estamos hablando son de tipo convencional. Y obviamente si la diferencia es 3-1, pues eso implica que si es de 2,5 metros, ¿sí? Pues prácticamente el fermentador de diámetro debe tener aproximadamente unos 50 centímetros aproximadamente. De tal manera que entonces pudiéramos calcular y pudiéramos decir que este fermentador es de unos 300 o 400 litros, ¿vale? De tal forma que este puede ser la escala industrial cuando es de 300 o de 400 litros, pero eso depende de qué es lo que vamos a fabricar. ¿Por qué? Porque obviamente la fabricación puede ser, en este caso, pueden ser algunas vitaminas, pueden ser factores del crecimiento, pueden ser aminoácidos que se utilizan más o menos en esa proporción, o pueden ser de alguna manera algún metabolito producido por el microorganismo, como pueden ser colorantes, algún alcaloide. Y esas son las escalas que nosotros podemos tener con 300, 400 litros. Si vemos los fermentadores de aquí al lado, estos que vemos que hay 3 fermentadores, cada uno son aproximadamente de 20,000 litros cada uno. Entonces, cuando hablamos de 20,000 litros, pues obviamente ya estamos hablando de que son fermentadores con una alta capacidad de contener medio de cultivo. Y la pregunta es, ¿qué quisiéramos producir a una escala de 20,000 litros? Pues obviamente cerveza, eso es lo que más se produce a esas escalas. ¿Por qué? Porque obviamente producir 20,000 litros de cerveza en realidad pareciera mucho, pero si pensamos en un buen partido de fútbol allá en las épocas de no pandemia, pues seguramente 20,000 litros se acaban en un ratito en un partido de fútbol, ¿sí?
Obviamente un estadio de unos 10,000 espectadores, pues que con cada uno se tome 2 litros, pues ya estuvo, y a veces hasta más cerveza se avienta la gente, ¿no? En muchas ocasiones también la escala industrial es para producir algún aditivo alimentario, o estas escalas industriales se utiliza para producir algunos metabolitos como puede ser el ácido cítrico, puede ser el mismo etanol, y que no sea para la producción de un tequila, sino etanol como un antiséptico. Si nosotros vamos a la farmacia y compramos etanol que nos venden de caña y lo ponen ahí desnaturalizado, bueno, pues en su momento se produjo por fermentaciones, y obviamente tendremos esa escala como la escala industrial. Entonces, la escala industrial, recuerden, no depende de qué tan grande es el volumen. La escala industrial depende de que sea el proceso que se va a utilizar para la comercialización y venta. De eso depende. Y obviamente, dependiendo de la escala, pues es el material que se va a utilizar para la construcción del bioreactor. Si son bioreactores pequeños, como el que vemos en la figura de la izquierda, puede ser de vidrio, y si son fermentadores más grandes, a fuerza tendremos que utilizar acero inoxidable. ¿Por qué? Porque recuerden que los fermentadores se van a esterilizar. Y obviamente al esterilizarse van a tener que soportar presiones altas, y esas presiones altas en muchas ocasiones no las va a soportar el vidrio, y entonces por eso pasamos a acero inoxidable. ¿Qué nos pide la normatividad para los recipientes de un bioreactor? Bueno, pues el recipiente dice que debe ser diseñado para hacer con presión. Más o menos, ¿cuánto se utiliza de presión en un bioreactor? Pues prácticamente utilizamos 1.4, 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Y si lo pasamos a libras, pues prácticamente estamos hablando de 18 o 20 libras por pulgada cuadrada. En la escuela lo hacemos a 15 libras por pulgada cuadrada, y entonces en los fermentadores es un poquito más arriba. Dice que deben ser resistentes a la corrosión química y con materiales no tóxicos para el microorganismo. Entonces, el mejor material que se ha utilizado es el acero inoxidable. Entonces, en los comentarios vamos a ver que algunos fermentadores dice vidrio para fermentadores pequeños, o las mirillas o escotillas que tiene el fermentador, o de acero inoxidable resistente al pH del proceso. ¿Qué acero inoxidable se recomienda? Hay diferentes aceros inoxidables. Se utilizan los aceros inoxidables bajos en carbón. Entre más carbón tiene el acero inoxidable, más oxidable es, ¿sí? Y entre menos carbón tiene el acero, es menos inoxidable. Bueno, sí, menos oxidable, perdón, es menos oxidable, y entonces se convierte en un acero inoxidable. ¿Cuál es el que se usa en los fermentadores? Pues se usa acero inoxidable 3.16L. La L es de low carbon, ¿vamos? Y obviamente las superficies que debe de tener este acero inoxidable hacia el interior de los fermentadores debe ser una superficie lisa, pulida, ¿sí? En el diseño de fermentadores se habla de grados grit, ¿sí? Y los grados grit habla acerca de la rugosidad. Cuando nosotros sentimos que con nuestros dedos algo está liso, si nosotros pudiéramos verlo con el microscopio, nos daríamos cuenta que está rugoso aún así. Porque para nosotros a lo mejor una pared está completamente lisa, pero para una cucaracha a lo mejor no, y se puede trepar por la pared porque tiene muchas rugosidades. Bueno, pues en los fermentadores la rugosidad debe de ser lo mínimo para que no se guarden residuos del proceso que se está llevando a cabo ahí. Y entonces, obviamente, por eso se recomienda acero inoxidable, para que es un material altamente resistente a la corrosión, es un material altamente resistente a las altas presiones, a las altas o bajas temperaturas, y además es un material que se puede limpiar muy fácilmente y no genera residuos. Por eso se utiliza acero inoxidable. Y se utiliza vidrio, pues, en los fermentadores de pequeño volumen. Los fermentadores también deben de tener entradas y salidas. Estas entradas y salidas
deben de ser esterilizables, ¿sí? Con vapor de agua. Y se recomienda que sea de acero inoxidable o que sean tuberías de silicón o de Taigon, ¿sí? Este silicón o Taigon son mangueras, son flexibles, o sea, son tuberías flexibles que son capaces de esterilizarse. Vean, por ejemplo, este fermentador que estoy circulando con el cursor es un fermentador de mesa nuevamente, es un fermentador de vidrio, en el cual obviamente tiene tuberías flexibles. Véanlas, aquí está una tubería flexible que va de un rotámetro hacia un filtro y después ya entra el reactor. Estas mangueras o son de silicón curado con platino o son de Taigon. Estos materiales son resistentes a las altas temperaturas, a los pHs bajos, o sea, el silicón o el Taigon lo puedo esterilizar a 121, 130 grados centígrados incluso y no les pasa absolutamente nada, siguen siendo maleables y siguen siendo resistentes. Por lo tanto, este tipo de materiales son altamente utilizados. Y si fueran tuberías de acero inoxidable, bueno, pues esto le da mayor durabilidad, como en el fermentador de la derecha. Vean, la mayoría de las tuberías que tiene alrededor ya son de acero inoxidable. Y también el acero inoxidable pues es esterilizable y sin problema puede utilizarse. Si se dan cuenta, este fermentador ya no es un fermentador de mesa, entonces dependiendo de la dimensión de los reactores, es el tipo de tuberías que se utiliza. Si este fermentador de mesa utilizara tuberías de acero inoxidable, sería un tanto cuanto difícil de manipular porque tendría que estar en una posición estática, de tal manera que cuando lo fuera yo a manipular para la esterilización o para el vaciado de medio, la inoculación del microorganismo, estar sorteando el hecho de que no me estorben las tuberías que hay ahí. Por eso es que la mayoría de las tuberías son flexibles, a diferencia del recipiente de la derecha. En el caso de las tuberías, dice que sin bolsillos o espacios muertos, inclinadas hacia el punto del drenaje. Esto es muy común encontrar en la industria y les garantizo que en la industria de fermentaciones esto casi no es común, pero en la industria es muy común encontrar que las tuberías que están en las industrias tienen bolsillos. Ustedes dirán, ¿cómo que bolsillos? Sí, son lugares, cuando decimos que la tubería está pandeada, o sea que la tubería viene en un horizontal y de repente hace como un vado, ¿no? Hace una ondulación y luego sigue la tubería. Esos son los bolsillos y esos bolsillos son muy contraproducentes en las fermentaciones. ¿Por qué? Pues porque obviamente esos bolsillos permiten que haya acumulación de medio o de producto y ahí se acumulen residuos y sea muy difícil de limpiar y entonces muy fácil de contaminarse. Entonces, si ustedes ven que los fermentadores tienen tuberías con bolsillos, esa puede ser una causa para los problemas de contaminación, dado que se pueden generar biofilms en esos lugares y entonces ocasionar problemas de contaminación intermitentes. Esto quiere decir que no siempre se van a contaminar hasta que el microfilm se desprenda de ese bolsillo y entonces pase al producto y se contamine. Diana, Laura, adelante, te escucho. Profesor, ¿y esas tuberías las venden así con el bolsillo o se forman con el tiempo? Se forman con el tiempo, Diana, de tal manera que cuando las venden, pues la tubería es completamente, vamos a decir, sin inclinaciones, sin esos vados, ¿no? Pero con el paso del tiempo la tubería se va pandeando, vamos a decirlo. No sé si ustedes han visto, pero en muchos lugares hay ese tipo de tuberías cuando somos bien observadores y vamos a comprar el agua esta que nos rellenan allá en la colonia. Los sistemas tienen algunas tuberías y algunas ya están pandeadas, ¿sí? O cuando nosotros colocamos algún sistema de estos de cableado y al cableado no le ponen los soportes a cierta distancia, los cableados eléctricos también empiezan como a pandearse y eso no debe existir, ¿sí? Tampoco debe de tener espacios muertos. ¿Qué son los espacios muertos en las tuberías? Imagínense que en alguna de sus casas, el garage o el jardín de sus casas
hoy en día tiene una tubería pues para regar el jardín o para lavar el garage. Y tiene una tubería y termina con una válvula de agua, ¿no? Para que ahí se conecte la manguera y se pueda regar el jardín o se pueda lavar el garage. Pero en el futuro la familia crece y la familia pues no se puede ir a otros lugares y quiere vivir en la misma casa. Entonces, el patriarca o la matriarca de la casa lo que deciden es que le van a construir una recámara a los nuevos miembros de la familia, ahí donde era el jardín o donde era el garage. Y esa tubería la inutilizan y solo cortan la válvula y la tubería queda ahí, ¿sí? Ven que baja la tubería del techo de la casa y queda ahí a mitad del muro. Y ahí está sellada hasta doblada porque así la dejó el plomero. Y la pregunta que nos vamos a hacer, ¿y esa tubería dónde iba? No, pues es que no iba a ningún lado. Lo que pasa es que antes que le diéramos esa recámara a fulanito, ¿sí? Ahí llegaba la tubería que era con la que regábamos el jardín, porque antes esto era jardín. Ah, perfecto. Esa tubería que quedó ahí inutilizada y que no tiene forma de desfogarse, se convierte en un espacio muerto. Ahí en esos espacios muertos se acumulan microorganismos y eso está prohibidísimo en la biotecnología, en los bioreactores, está prohibidísimo. No puede haber tuberías con espacios muertos. Todas las tuberías que tenga un bioreactor deben ser inclinadas hacia el punto de drenaje. Fíjense bien, el punto de drenaje, chicos, no es el drenaje de la casa, no es lo que se va al drenaje municipal, no, 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 no. Cuando se habla hacia el punto de drenaje es hacia donde drenan las cosas y las cosas pueden drenar hacia una centrífuga, pueden drenar hacia un recipiente o pueden drenar hacia un reactor. Más o menos algo así. Les voy a explicar con las cosas de casa para que vayan bien. Imagínense que tenemos un mingitorio de los que hay ahí en ciencias biológicas. Y son de esos mingitorios que son libres de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no utilizan agua. Y el drenaje, o sea, la inclinación de la tubería, no la ponen hacia el drenaje, no lleva una inclinación donde por gravedad el desecho que estamos poniendo en el mingitorio se vaya hacia el punto de dren, sino prácticamente es horizontal completamente. Pues obviamente el fluido que depositemos en ese mingitorio no migra hacia el drenaje por gravedad y entonces se queda atorado los líquidos ahí y eso va generando malos olores en los baños. Es exactamente lo mismo que pasa en los bioreactores. Si las tuberías no tienen un grado de inclinación hacia el lugar donde drenan, restos del medio se pueden quedar en las tuberías atrapados y entonces esos restos de medio pueden generar contaminación. ¿Sí? ¿De qué deben ser todas estas tuberías? Pues nuevamente de acero inoxidable, tuberías de silicón o de tile. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de las válvulas. ¿Sí? En el caso de las válvulas, nosotros tenemos que hablar de que las válvulas deben ser adecuadas para operar asépticamente. Y estas válvulas que se recomiendan son válvulas de compresión o de diafragma, que son las más convenientes en la industria de las fermentaciones. Y vamos a repasar algunas válvulas. Seguramente algunos de ustedes las van a reconocer porque en algunos laboratorios o en las casas tenemos este tipo de válvulas. La válvula más conocida es la válvula de aguja, vean, es esta que estoy circulando aquí con el cursor, es la válvula que está localizada en la diapositiva en la parte superior izquierda de su diapositiva. Esa válvula de aguja, obviamente, es famosa porque normalmente está antes o después del medidor de agua de las tuberías que suministran el agua potable a sus casas. Ahí tenemos prácticamente estas válvulas de aguja. Casi todas las casas tienen esta válvula que cuando quieren hacer alguna reparación en el interior de la casa cierran esta válvula. Y a veces nos encontramos que esta válvula casi siempre está goteando, siempre gotea. ¿Por qué? Pues porque es una válvula que está diseñada para no operar de forma séptica. Y obviamente en una casa no necesitamos que la válvula sea séptica. Y obviamente este tipo de válvulas en los bioreactores están prohibidas. ¿Por qué están prohibidas? Primero,
porque la válvula tiene muchos lugares donde se puede depositar restos del medio. No se autodrena la válvula. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la válvula esté en esta posición, vean, aquí está la aguja, está en posición cerrada. Y entonces lo que se ve de color azul pudiera ser el mismo líquido o fluido que pasó a través de la válvula y que se queda atrapado ahí. Entonces la válvula no es autodrenable. Y al no drenar, entonces obviamente se quedan contenidos todos los fluidos en el interior de esta válvula. ¿Qué sucede cuando vamos a abrir la válvula? Aquí arriba debe de haber una perilla y esta perilla, que puede ser de forma circular, al darle vuelta vamos haciendo que a través de la cuerda que tiene esta misma válvula haga que la aguja suba, y cuando la aguja suba deja libre este claro, este espacio que está aquí, y entonces el fluido pasa. Pero en muchas ocasiones la presión del fluido que fluye a través de esta válvula es muy grande, que el fluido empieza a recorrer por todo la cuerda que tiene, y entonces empieza a salir por la parte de arriba y gotea. Yo imagino que ustedes han visto gotear alguna válvula en su vida. La parte que tenemos la perilla o manera para darle vuelta, ¿sí? Entonces, estas válvulas de aguja están prohibidas en los bioreactores. Si alguno de ustedes detecta que en su empresa algún día tienen estas válvulas para el bioreactor, están cometiendo un grave error, y por eso son los problemas de contaminación. Luego tenemos las válvulas de diafragma. Estas válvulas de diafragma son muy socorridas para el paso de fluidos como el aire o algunos gases. Y tienen una palanca que tiene una pinza, que si yo presiono la pinza de esta palanca, entonces ya puedo mover la palanca fácilmente para abrir o cerrar el diafragma. Aquí vean, el diafragma está parcialmente cerrado, aquí se ven unas medias lunas. Estas medias lunas significan la luz que está abierta de esa válvula, y entonces estas válvulas son utilizadas para fluidos. Estas válvulas sí se pueden utilizar en los bioreactores siempre y cuando el bioreactor tenga después de esa válvula, o sea que entre la válvula y el bioreactor haya un filtro esterilizante. Entonces sí podemos utilizar esas. Luego tenemos estas válvulas que son válvulas de pistón. Estas válvulas de pistón son iguales a las válvulas de aguja, funcionan igualito, ¿sí? Y las válvulas de globo, que son estas de aquí, si ven la conformación ya se la están imaginando. Estas válvulas de globo son las válvulas que tenemos en ciencias biológicas en los laboratorios de microbiología, y son las válvulas cuando les decimos antes de irse del laboratorio dejen cerradas las válvulas de gas, que son las que están encima de las mesas de algunos laboratorios del departamento de micro. Espero que las recuerden y que no sea una sensación lejana el no asistir ya a ciencias biológicas. Entonces, estas válvulas de globo se utilizan mucho en ciencias biológicas, en los laboratorios de micro para el gas. Están prohibidísimas estas válvulas de globo para usar en un bioreactor porque no son asépticas. Entonces, de igual manera, vean cómo aquí hay zonas donde se puede acumular restos de medio de cultivo y no son autodrenables, ¿sí? Entonces es muy importante. Luego tenemos estas válvulas de plug. Estas válvulas de plug y esta válvula de bola son válvulas muy similares, solo que la de bola en su interior y la válvula de plug tiene como un pistón, o sea, como un plug, esos de los audífonos, más o menos así es ese plug. Y vean, vamos a analizar cómo funcionan estas dos válvulas. Estas dos válvulas también están prohibidas para usar en los bioreactores, ¿vale? ¿Cómo funciona esta válvula de plug? Bueno, pues esta válvula de plug está en posición cerrada. Aquí arriba también tiene una perilla con la que yo le puedo dar vuelta, o una palanca, puede ser como esta, con la que yo doy vuelta a esta flecha, y eso hace que el plug gire. En esta posición que estamos viendo la válvula, el plug indica que está cerrada. ¿Por qué? Porque el fluido fluye a través de la luz de la válvula y choca con el plug y ya no puede pasar al otro extremo. En esta posición, vean, sería lo mismo que la bola. Aquí la bola está en posición abierta en esta figura.
de tal manera que el fluido pasa a través del orificio de la bola, vean, y sale del otro lado sin ningún problema. Si vemos esta figura, la bola está, o la válvula de bola está en posición abierta y la válvula de plug está en posición cerrada. Si yo con la palanca muevo el plug para que la luz del plug quede alineada con la luz de la válvula, entonces me quedaría como se ve la figura de la bola y entonces el fluido a través. De igual manera, estas válvulas están prohibidas en los bioreactores o fermentadores porque acumulan muchas sustancias del proceso anterior, no son autodrenables, no son asépticas. Y algo que tiene esta válvula de bola es que además tiene cuerda y no deben tener cuerda. Las válvulas que se utilizan en biotecnología deben ser de uniones lisas, uniones tipo clamp o deben estar soldadas. Por lo tanto, entonces, estas no se las recomiendo y la idea es que las conozcan para que si encuentran de esas, seguramente esa es la causa de la contaminación del proceso. Estas sí son las válvulas que se recomiendan para los bioreactores. Se conoce la de arriba, se conoce como válvula de diafragma, y la de abajo se conoce como válvula de compresión. Estas válvulas son recomendables para procesos asépticos. Así se ve una fotografía de una válvula de diafragma por la parte de afuera. Esta es la perilla con la que le doy vuelta a la válvula para subirla o bajarla, o abrirla o cerrarla. Y por dentro se observa este tipo de configuración, de tal manera que vean que la válvula se drena hacia los extremos, o sea, en la válvula no se acumulan residuos. Se conoce de diafragma porque esta válvula contiene un diafragma que se ve aquí en color rojo, en la figura es de color rojo, tiene su perilla con la que nosotros le vamos a dar vuelta y obviamente un pistón, que lo que hace ese pistón es bajar o subir el diafragma. Ahorita el diafragma se encuentra en posición abierta, eso quiere decir que está en la posición superior. Y si se dan cuenta, el fluido puede pasar a través de la luz de la válvula, aquí recorriendo con mi cursor, pasa a través del diafragma y sale del otro extremo. ¿Qué sucede cuando voy a cerrar la válvula? Le doy vuelta a la perilla y entonces el diafragma empieza a bajar y el diafragma se coloca en esta posición, en posición cerrada. Por lo tanto, el líquido llega al diafragma, pega y no puede pasar al otro extremo. Cuando dejo de emitir líquido, pues obviamente la configuración es que se autodrena y no se queda ningún residuo en el interior de la válvula. Las válvulas de diafragma se les puede cambiar el diafragma, se recomienda que dependiendo del uso sean los cambios de los diafragmas para que la válvula les dure muchos años. Esta sí se recomienda en los bioreactores para que nosotros podamos operar los bioreactores de forma aséptica. ¿Sí? Y por otro lado tenemos a la válvula de compresión. Así se ve una válvula de compresión y esta válvula es de compresión neumática. ¿Eso qué quiere decir? Que le va a llegar aire y ese aire va a lograr que un pistón que tiene adentro se pueda percutir y al percutir quede en posición cerrada. Esta es la posición cerrada de la válvula y esta es la posición abierta. Esta todavía es mucho mejor que la anterior porque en esta el fluido no entra en contacto con ningún diafragma, sino el fluido entra en contacto con una superficie lisa, que es la que es comprimible. Esto funciona como cuando nosotros a la manguera de gas de látex de nuestros mecheros ahí en ciencias biológicas la presionamos y si hacemos una compresión, evitamos el paso del gas y entonces podemos apagar el mechero. Con solo apretar con nuestros pulgar e índice la manguera. Es como si fuera también cuando a una vena la presiono, entonces evito que pase la sangre a través de esa vena si yo estoy presionando la vena. Y obviamente este tipo de procesos o de válvulas son utilizadas para los procesos asépticos. De tal manera que cuando ustedes hablen de las válvulas que van conectadas a los bioreactores, las válvulas recomendadas son las de diafragma y las de compresión.
Son válvulas que se pueden esterilizar y mantenerse estériles, que esa es la diferencia. Miren, las anteriores también se pueden esterilizar. Algunas no, como las de globo no, porque tienen plásticos aquí que no son esterilizables, o algunas válvulas son completamente de plástico y no se pueden esterilizar. Vamos a suponer que esta válvula, que es prácticamente de bronce y de acero, se puede esterilizar. El problema es que estas válvulas, como la válvula de bola, no tienen estériles, a diferencia de las válvulas de diafragma y las válvulas de compresión, que después del proceso de esterilización se mantienen estériles mientras no se abre el sistema, por supuesto está, porque no tienen cómo les entre aire del exterior o algún contaminante del exterior. Entonces, estas son las válvulas recomendables. También tenemos en los bioreactores otros tipos de válvulas, y esta que estamos viendo aquí se llama una válvula solenoide. Estas válvulas solenoides son válvulas, aquí estamos viendo el solenoide, el cuerpo de la válvula, lo que vemos aquí que es de bronce, es lo que estamos viendo aquí, y vean, aquí es la entrada del fluido, y de este otro lado es la salida del fluido. Esto que tenemos aquí, donde está justamente mi cursor, es una compuerta o una membrana que evita que el fluido pase de un lado a otro cuando está en esta posición, que es la posición cerrada. Si el solenoide sube, o sea, que quiere decir que cambio la polaridad del solenoide, entonces esta compuerta se levanta y se abre la válvula. Esta es una válvula eléctrica y funciona precisamente con una bobina que tenemos en la parte superior, esta bobina que está aquí, por eso se le ven estos cablecitos eléctricos, ¿sí? Estos cablecitos lo que hacen es energizar un electroimán que hay aquí adentro, y ese electroimán cambia de polaridad dependiendo de si quiero que esté abierta o quiero que esté cerrada. Eso ya me da la gran ventaja de que este tipo de válvulas puede ser operada a distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesito ir a abrir o cerrarla para nada de forma presencial. Lo puedo hacer desde la comodidad de un panel de control, o hoy en día desde la comodidad del celular. O sea, esto quiere decir que yo tengo una aplicación en mi celular donde yo puedo abrir o cerrar esta válvula, ¿sí? Estas válvulas hoy en día necesitan precisamente de electricidad para poder funcionar. Por lo tanto, deben estar conectadas al fluido eléctrico. Por otro lado, tengo las válvulas check. Estas válvulas check son válvulas que me evitan el retorno del fluido. Nosotros, cuando queremos transferir un fluido en una sola dirección y evitar que se regrese, nuestras venas tienen válvulas que hacen eso, que la sangre vaya en un solo sentido y no se regrese. Estas válvulas que encontramos en las venas, obviamente, la comparación con la válvula que les voy a explicar sería como denominar una válvula check. ¿Cómo funcionan estas válvulas check? Miren, estas válvulas check, la configuración externa se ve como en esta figura que estoy mostrándoles aquí. Así se ve la configuración externa, y casi estoy seguro que muchos de ustedes han visto estas válvulas asociadas a lo que sería el sistema de bombeo de sus casas, el que manda el agua de la cisterna a los tinacos. Entonces, en esta configuración seguramente la han visto. Y eso se utiliza precisamente para eso, para evitar que los fluidos se regresen en la dirección equivocada. Entonces, los fluidos deben de ir de un lugar a otro para que de alguna manera no haya contaminaciones. ¿Cómo funciona esta válvula check? Funciona de la siguiente manera. Miren, aquí tenemos el check o la compuerta. Y esta compuerta, obviamente, tiene un peso determinado, esta que estoy seleccionando. Aquí, si se dan cuenta, hay como una bisagra, ¿sí? Cuando el fluido viene en la dirección del cursor y pega en la compuerta a determinada presión, levanta la compuerta, y la compuerta, al levantarse, deja abierta la válvula, y entonces el líquido puede fluir en esta dirección, ¿vale? Mientras se mantenga la presión del fluido en esta dirección, obviamente la compuerta se mantendrá elevada. ¿Qué sucede cuando el fluido deja de presionar a la compuerta
con la misma fuerza que lo venía haciendo. El peso de la compuerta hace que caiga, ¿sí? La compuerta, el mismo peso lo hace, y entonces si el líquido se regresara en contraflujo, no pudiera hacerlo porque la compuerta se cerró, y esa es una válvula check. Estas válvulas check en casa normalmente las instalan en la parte de la tubería de la cisterna, en la parte de abajo, que es la tubería que succiona el agua hacia la bomba que va a llevar el agua a los tinacos. Ahí casi siempre tenemos esa válvula check. Cuando la válvula check no sirve, hay que estar purgando la bomba de agua cada rato. Entonces, obviamente este tipo de sistemas se utilizan en bioreactores también, pero no se utilizan de bronce como se ve aquí, sino se utilizan de acero inoxidable y que sean resistentes al proceso de esterilización. Entonces, estas válvulas son muy socorridas también. Las válvulas solenoide igual, por supuesto que la configuración de bronce y la cuerda que se ve aquí sutilmente no son utilizadas en biotecnología. Tienen que ser con conexiones CLAM para que de alguna manera no haya una contaminación. ¿Sí? También debemos tener algo que llamamos prensoestopas o cojinetes. ¿Qué son las prensoestopas o cojinetes? Bueno, fíjense bien. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del proceso de agitación en el bioreactor, dijimos que tenía que haber un sello que aislara la flecha del bioreactor contra las paredes del bioreactor? Y entonces, esos sellos, ahorita voy a regresarme unas diapositivas para que recuerden cuál es, ¿sí? Es este que está aquí, donde dice sello estéril. Ese es el sello del cual vamos a hablar. De tal manera que ese sello del que vamos a hablar es el que vamos a reconocer como ese sello que transfiere el movimiento entre el eje o la flecha y la tapa del bioreactor. Ese sello que tenemos ahí, que es conocido como prensoestopas y cojinetes en la antigüedad, hoy se conocen como sellos mecánicos, ¿sí? Están diseñados para trabajar en condiciones asépticas prolongadas. ¿Cómo se logra en la actualidad evitar esas contaminaciones en los bioreactores? Primero se crearon capas de asbesto o hilos de algodón empaquetados contra el eje, pero conforme el eje iba girando, entonces esos hilos de asbesto o de algodón se iban desgastando hasta que después los hilos iban cayendo dentro del bioreactor. Y obviamente se diseñaron los sellos mecánicos, que son dispositivos que evitan ese proceso. Ahorita vamos a conocer un sello mecánico. O también existen los dispositivos magnéticos. Ustedes recordarán el dispositivo magnético más conocido para agitar algo, pues es el agitador magnético o la famosa mosca que le decimos, ¿no? Donde ustedes ponen dentro de un matraz un agitador magnético, el matraz lo ponen sobre una parrilla magnética de agitación, empiezan a darle vuelta a la perilla y el agitador magnético dentro o la barrita magnética empieza a girar dentro del matraz y lo empieza a agitar, ¿sí? Por puro magnetismo. Bueno, pues hay fermentadores que en lugar de tener una barrita metálica en el interior, tienen un imán prácticamente del mismo diámetro de la base. Ese imán levita porque está en polaridad encontrada con otro imán que se encuentra en la base del agitador, y entonces el imán levita, ¿sí? Del bioreactor, y entonces cuando giramos el imán de la parte de abajo, el imán de la parte de arriba gira también en el mismo sentido, porque está levitando. Es como cuando queremos juntar dos imanes, pero que están con la misma polaridad, ¿se acuerdan? Se repelen, no se juntan. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en biotecnología cuando utilizamos dispositivos magnéticos. En el caso de los dispositivos mecánicos, la forma de transferir movimiento a una pieza la hacen los rodamientos. Aquí tenemos los rodamientos. Algunos de ustedes los conocen como valeros, ¿no? No el valero para hacer capirucho y esas suertes con un palito y un mazo de madera. No, 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 no. Le llaman los valeros. Y las patinetas, scooter, patines, bicicletas, los autos, todo lo que gira a través de un rodamiento
trae estos valeros famosos, ¿no? Hay estos que son esféricos, pero hay otros que son de bar. Bueno, estos valeros que estoy señalando con el cursor son muy buenos para transferir movimiento en las bicicletas, scooter o los patines, pero malísimos para el bioreactor, malísimos. ¿Por qué? Porque obviamente estos valeros son lubricados con aceites o grasas y además estos valeros no son con distancias micrométricas, ¿sale? Estos valeros tienen distancias entre ellos bastante grandes para el tamaño de un microorganismo, entonces obviamente no se utilizan. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría seguramente ha jugado alguna vez con estos valeros porque últimamente se pusieron de moda. Bueno, no últimamente, hace como unos 3 años se pusieron de moda con los famosos spinners, que todo el mundo traía un spinner ahí en la mano dándole vuelta. Es un valero a final de cuentas o un rodamiento. Si yo fijo el círculo central y le doy vuelta al círculo periférico, entonces los balines que vemos aquí son los que absorben el movimiento y van girando. Ahí van girando y se mantiene un giro. Bueno, pues en biotecnología los sellos mecánicos se ven como estas piezas y en el interior se ven las caricaturas de esto como estas partes de aquí, donde la flecha o eje, ¿sí?, va a girar en una especie de material hecho de grafito, que lo vemos aquí de color azul, y entonces ese grafito entra en contacto directo con el metal y por supuesto que se van desgastando uno a otro, pero el desgaste es mínimo, de tal manera que la diferencia en distancia entre el acero inoxidable de la flecha y el grafito es micrométrica. Muchos de estos sellos mecánicos necesitan lubricarse, bueno, se lubrican con agua de condensación de vapor puro. ¿Esto qué quiere decir? Con agua para inyectables, de tal manera que si le cayera algo dentro del bioreactor, no se contamina porque es agua estéril. Y entonces estos sellos mecánicos obviamente vinieron a resolver el problema de esos rodamientos. Hoy en día los bioreactores que no son agitados por simple burbujeo o por dispositivos magnéticos, todos llevan un sello mecánico. De tal manera que este sello mecánico es el dispositivo que transfiere el movimiento y sella completamente la tapa contra la flecha del bioreactor. Luego, y salidas de gases. Debemos de tener filtros de aire para esterilizar y estos filtros deben ser esterilizables con vapor de agua. ¿Qué tipo de filtros se utilizan en los fermentadores? Pues se utilizan filtros de lana de vidrio, de fibra de vidrio o de membrana plegada. Para que los conozcan, pues obviamente tenemos estas configuraciones. ¿Qué es lo que nosotros vemos en un bioreactor? Bueno, pues lo que nosotros vemos es que hay carcasas como las que están aquí. Estas también se conocen como housing. Aquí estas carcasas o housing alojan a los verdaderos filtros. Esto es como que el cascarón por fuera. El verdadero filtro está, pero así se ven cercanos a los bioreactores. Siempre van a tener una entrada, como vemos aquí, y una salida. Todos van a tener una entrada y una salida, una entrada y una salida. Pero también van a tener un área de purga. ¿Para qué? Pues para sacar el aire que está atrapado ahí. Entonces, normalmente tienen un área de purga, como vemos aquí arriba o acá arriba, ¿sí? Para que el fluido empiece a llenar el recipiente, saquemos el aire y entonces ahora pueda pasar el fluido a través del filtro. Tenemos dos tipos de filtros, los de profundidad, que son como este tipo, y los de poro, ¿sale? O sea, los de membrana. Y estos filtros de profundidad son como el algodón. El algodón es un filtro de profundidad. El filtro de profundidad más famoso, conocido, es el algodón que llevan las pipetas en la parte de la boquilla, de tal manera que cuando nosotros aspiramos o soplamos a través de la boquilla de la pipeta, ahí siempre hay un filtro y ese filtro evita que nuestra aire que expelemos
contamine el fluido que está dentro de la pipeta o contamine el interior de la pipeta. Entonces, ese es un filtro de profundidad. Y estos filtros de profundidad, si se dan cuenta, no tienen poro definido, son tamaños de poro de muchos tamaños, no hay un tamaño en específico. ¿Cómo es que se atrapan las bacterias? ¿Cómo se atrapan los granos de polvo, de polen, de todo lo que hay en el ambiente? Pues porque el grano de polen o las bacterias, para poder pasar a través de esto, tienen que ir sorteando todos los agujeros y ahí se van quedando atrapadas. También hay fuerzas por los medios de los cuales, si la fibra está cargada de forma negativa y una partícula de forma positiva, se quedan pegadas por simple y sencillamente atracción de cargas. De tal manera que estos filtros de profundidad son muy buenos para lograr filtraciones y logran esterilizar soluciones o logran esterilizar aire. Pero obviamente pues tienen también sus problemas porque en algún momento dado los microorganismos pueden lograr pasar la barrera dependiendo de la carga microbiana o de la cantidad de partículas que nosotros estamos usando o de fluido que estamos metiendo a través de estos filtros. ¿Cómo se ve la configuración de un filtro de profundidad? Bueno, aquí les presento, así se llaman, pero hay de otras muchas materiales, no nada más de hilo. Más bien cualquiera me diría, profe, este se parece a los carretes con los que mi abuelita hace sus carpetas, estas con gancho, o agujas de tejer. Sí, así se parecen, pero en realidad son filtros, no son carretes de hilo, pero pareciera que así son, porque la configuración es la misma. ¿Cómo se denominan estos filtros? Bueno, pues esto que se ve en color blanco es el material filtrante y esto que se ve en color negro se le llama core o centro, core, ¿no? Traducción de inglés, el core o el centro. ¿Cómo funcionan estos? Bueno, pues el fluido pasa a través aquí, incide a través del material filtrante y cuando pasa a través del material filtrante se colecta por el centro o el core y ya sale filtrado. Eso es lo que está sucediendo dentro del housing. Así sucede el fenómeno. De tal manera que cuando el líquido ya sale por el centro, ya salió filtrado. Y obviamente se pueden filtrar fluidos como aire, se pueden filtrar fluidos como agua o cualquier solvente puede pasar a través de estos filtros sin ningún problema y retiene partículas, retiene bacterias, e incluso algunos retienen virus, pero muy baja cantidad, porque los virus se quedan pegados ahí por cargas electrostáticas, no por tamaño molecular, porque los virus son mucho más pequeños que los orificios y por supuesto que los virus pasan, pero algunos filtros retienen virus. Y ustedes dirán, entonces me sirve como esterilizante de virus. No, la verdad es que no, pero sí les bajan la carga viral. Vamos a decir que si tuviera yo una solución de 1000 virus y los hago pasar a través de esos filtros, a lo mejor salen, en lugar de 1000 virus por mililitro, me salen 800 virus o 900 virus por mililitro. Eso quiere decir que en las fibras quedaron 100 virus atrapados por cargas electrostáticas, ¿sí? De tal manera que obviamente este tipo de filtros son muy buenos para la filtración de aire, la filtración de cualquier otro fluido, ¿sí? Estos filtros también tenemos filtros de membrana. Los filtros de membrana se observan así al microscopio. Si se dan cuenta, estos filtros ya tienen tamaños de poro determinados. Son filtros que obviamente los organismos o las partículas tratan de pasar, pero por los poros. Y estos se pueden denominar que el tamaño de la porosidad de estos filtros puede ser nominal o absoluta. De tal manera que cuando un filtro de estos, el poro, fíjense bien, el poro más grande, entonces se dice que la capacidad nominal de filtración es de una micra. Eso quiere decir que todo lo que sea mayor a una micra se queda retenido en el filtro. Todo lo menor a una micra pasa a través del poro. ¿Sale?
¿Qué sucede entonces con los filtros de este tipo de membrana? Que existen filtros de 5 micras, de 10 micras, incluso de 0.022 micras o de, 0.22 micras o 0.1 micras. Quiere decir que el poro más grande del de 0.1 micras mide 0.1 micras. ¿Para qué se utiliza un filtro de 0.22 o 0.2 micras? Pues es un filtro esterilizante. Ahí obviamente lo que nosotros esterilizamos son fluidos y los dejamos libres de bacterias, ¿sale? Los de 0.1 micras son filtros que incluso esterilizan fluidos que tengan micoplasmas, pero ninguno de esos que les mencioné sirve para filtración viral. Para filtración viral existen otro tipo de filtros, por ejemplo, los nanofiltros, que son de 10 o de 20 nanómetros de poro, o sea que ya ni siquiera estamos en el nivel de las micras, sino estamos hablando de los niveles de nanómetros. Ahí sí se pueden quedar retenidos los virus en ese tipo de filtros. Ya cuando estamos hablando de que vamos a utilizar filtros para retención o remoción viral, estamos hablando de que los procesos deben estar libres de agentes adventicios. Y ustedes dirán, híjole, ya el maestro está hablando de agentes adventicios. En virología les debieron haber platicado que las células con las que se cultivan deben estar libres de agentes adventicios, o sea, libre de otros virus que pudieran estar presentes. ¿Y eso por qué es necesario a veces quitarlo de los procesos? Imagínense que hoy vamos a fabricar un componente de origen animal, un componente de origen animal, y va a ser administrado en humanos ese componente de origen animal, y es un producto biotecnológico. La pregunta es, si ese compuesto de origen animal trae virus de origen animal con capacidad zoonótica, entonces nos van a transmitir esos virus. Y yo no quisiera que me inyectaran endovenosamente o intramuscularmente y me transfirieran el virus de un porcino o de un bovino. ¿Por qué? Pues porque no deseo que así sea. Entonces tengo que eliminar esos agentes adventicios de esos productos. Por lo tanto, entonces, se utilizan filtros con capacidades absolutas o nominales, pero en nanómetros. ¿Cómo es la configuración de un filtro de membrana plegada? Fíjense bien, aquí tenemos, esta es la configuración dentro de estos cartuchos que podemos ver, aquí se ven los cartuchos. El filtro se encuentra plegado, no se encuentra enrollado como un hilo, ¿no? Se encuentra plegado como si nosotros dobláramos las hojas de un acordeón y después las unimos en los extremos. De tal manera que entonces el plegamiento de esta membrana, que es estas membranas en realidad plegadas, obviamente me dan una configuración de mayor superficie de contacto y mayor capacidad de filtración del filtro. De tal manera que entonces ahí tendríamos estos filtros para la eliminación de partículas o en general se dice de contaminantes, ya sean físicos o sean biológicos. Si queremos hacer la eliminación de contaminantes químicos, no tendríamos que utilizar estos filtros, tendríamos que utilizar columnas de intercambio, etcétera, etcétera, donde retengamos ciertos compuestos químicos, pero ese es el caso de los filtros. De tal manera entonces que cuando quiero hablar de la entrada y salida de gases, para evitar que eso suceda. ¿Sí? Aquí vemos nuevamente la configuración de un bioreactor de tipo convencional. Y vemos los difusores en la parte del fondo del bioreactor. Estos difusores son los que se encuentran en esta parte de aquí. Aquí se ve cómo se generan las burbujas de aire, como si fuera estos difusores de aire que tienen algunas personas que les gusta tener peces en casa y en sus peceras tienen estos difusores de aire que generan burbujas muy pequeñitas. Bueno, lo mismo son estos difusores, pero antes de que estas burbujas de aire lleguen a ese difusor, pasan a través de filtros para que se pueda esterilizar. De tal manera que el aire que entra en los bioreactores es un aire estéril que me va a evitar la contaminación del medio de cultivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos?
No. ¿No? Ok, muchas gracias. Espero que la plomería les haya despertado algún interés. Algún día lo van a necesitar, si algún día entran a la industria de las fermentaciones o la biotecnología y los ponen frente a un bioreactor, se van a acordar mucho de estas clases. Van a decir, por lo menos ya sé que esa es una turbina, por lo menos ya sé que esa es una válvula de diafragma. Ok, mezcladores. Si se acuerdan, hablábamos de que teníamos mezcladores en los bioreactores. Los mezcladores van a ser los dispositivos que me van a mantener la homogeneidad en un bioreactor. La homogeneidad es de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque yo quiero que en todo el bioreactor tenga las mismas condiciones. No puede ser que en el fondo del bioreactor tenga mayor oxígeno y en la superficie menos. Eso no puede suceder. Tampoco puede suceder que en la parte del fondo haya más nutrientes que en la parte de la superficie o que los microorganismos se acumulan más en alguna región del bioreactor. Eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque el fermentador debe ser un recipiente homogéneo. En todos los puntos debo tener exactamente las mismas condiciones de temperatura, de pH, de concentración de oxígeno, de número de microorganismos, de metabolitos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hace que los fermentadores sean homogéneos? Bueno, pues los mezcladores. Y aquí tenemos una diapositiva con con una fotografía de varios mezcladores. Y tenemos el más famoso de todos. Este que estoy tocando aquí con el cursor es un mezclador tipo propela. ¿Estamos? Y se llaman propelas y hasta les dicen marinas. ¿Por qué se llaman propelas marinas? Todos los que vieron el Titanic saben que las propelas que impulsaban al Titanic eran de ese estilo. Cuando ya Jack y Rose están a punto de hundirse con el Titanic, la parte de la popa del Titanic se levanta y se va a hundir y ahí se aparecen las propelas de, ¿cómo se llama? Del Titanic. Y estas propelas marinas, pues obviamente son las que se utilizan en embarcaciones marítimas, de tal manera que tienen una forma de impulso bastante buena, o sea, son capaces de mover fluidos eficientemente. Por eso todos los barcos, las lanchas y todo eso tienen este tipo de propelas marinas. Los fermentadores también la tienen, no es la excepción. Muchos fermentadores tienen este tipo de propela y obviamente el nombre que se le da en los fermentadores es el mismo que se le da en los barcos, propela. Y estas, cuando son sistemas de mezclado con estas propelas, solo existe una propela, como lo vemos aquí. Aquí vemos un bioreactor o un fermentador que tiene un sistema de mezclado con una propela al final del eje o flecha. Esa propela en su movimiento produce un gasto axial. El gasto axial es la reología de cómo se mueve el fluido dentro de ese bioreactor. Esta reología es muy importante porque me dice cómo es el mezclado, cómo se está llevando a cabo la homogenización. Y fíjense bien en esto. ¿Dónde tenemos en casa este tipo de mezcladores? En los ventiladores. La gran mayoría de los ventiladores tienen estas propelas. Algunos ventiladores ya no son de propelas, sino son les llaman de turbinas o de ardillas, ¿no? O sea, lo de ardillas porque se parece a donde las ardillitas o los ratoncitos corren, ¿no? Pero muchos ventiladores todavía son de propela. Si nosotros nos ponemos enfrente del ventilador y prendemos el ventilador, lo que vamos a sentir es que el aire nos golpea la cara, ¿vale? La pregunta es, ¿ese aire dónde estaba antes de golpearnos la cara? Y la respuesta es exactamente detrás del ventilador. El ventilador está aventando todo el aire que hay detrás de él a través de la propela, ¿ok? Cuando nos pega ese aire en la cara, ¿hacia dónde se va el aire? Bueno, pues el aire rebota y se va hacia los lados, hacia nuestra derecha y hacia nuestra izquierda. Y eso es, vamos a decir, un gasto, un movimiento del fluido que es impulsado por ese mezclador hacia los diferentes puntos del bioreactor. De tal manera que cuando yo tengo un bioreactor
que tiene una forma toriesférica. Toriesférica es esta parte que en otros conceptos se le llama cóncava, ¿sí? Pero en los bioreactores se llama toriesférico, ¿sale? Esta es una terminación toriesférica. Entonces la propela toma el fluido de atrás de la propela, o sea, el medio de cultivo, y en su movimiento lo proyecta a la parte toriesférica del reactor. Al proyectarlo a la parte toriesférica del reactor, el fluido pega, pero como es toriesférica, entonces lo rebota hacia la parte superior, ¿sale? Y entonces el fluido asciende y nuevamente es tomado por la propela y lo proyecta otra vez al fondo y asciende, lo proyecta otra vez al fondo, asciende, pero eso lo hace en los dos extremos de la propela, ¿sale? De tal manera entonces que las propelas generan gastos axiales, donde el líquido va al fondo, pega en el fondo y se va hacia la superficie. Es tomado de la superficie, regresado al fondo y ahí está generándose una circulación axial. Este es el modo de mezclado de las propelas. Pero ahora, ¿qué sucede con las turbinas? Bueno, pues aquí tenemos una turbina, vean. Esta es una turbina, es un disco con varias paletas completamente cuadradas colocadas alrededor del disco, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo ya son las paletas. Estas paletas son estas que tenemos aquí. Aquí donde puse el cursor es una paleta y estas son las que estoy viendo dibujadas. Cuando el mezclador gira, entonces las paletas mueven el líquido y las paletas tienen la particularidad de enviar el líquido hacia abajo, hacia enfrente, ¿sí? Y obviamente lo van a tomar de su extremo inmediato interno. Fíjense bien, el extremo inmediato interno es este es el extremo inmediato interno. De esta paleta es este y de esta paleta este es el extremo inmediato interno. Y proyectarlo al extremo inmediato externo, o sea, lo van a proyectar hacia acá de forma perpendicular a la pared del recipiente. Y una vez que golpean de forma perpendicular la pared del recipiente, entonces se va a empezar a formar el gasto que nosotros decimos. Parte del líquido se va al fondo y parte del líquido se va a la superficie. Nuevamente el fluido regresa a la parte interna y es proyectado nuevamente a la pared y ahí está generándose, fíjense bien, la turbina genera 4 recirculaciones, mientras que la propela solo genera 2. La propela es mucho más eficiente que la turbina en este fenómeno. Mientras que la turbina genera 4 recirculaciones, cualquiera pudiera decir, es que no inventes, la homogeneidad acá arriba y acá abajo es diferente, y la respuesta es correctamente así es diferente porque la propela está creando ese tipo de cosas. Pero cuando tengo un fermentador con turbinas, normalmente le pongo 3 o 4 turbinas ubicadas equidistantes en la flecha. ¿Para qué? Para que esto no se forme de una manera contundente entre una recirculación mayor y una menor. Entonces, si yo tuviera otra turbina aquí donde está el cursor, otra turbina acá arriba donde está el cursor, se formarían recirculaciones exactamente iguales a las del fondo. Entonces, esto me hace mucho más homogéneo el reactor. En el caso de las propelas, solo se le pone una y con eso basta. En el caso de las turbinas, los bioreactores casi siempre tienen más de una turbina. Al menos, casi siempre tienen 3. ¿Cómo se ubican? Si se acuerdan, dijimos que la configuración de estos era 1:3. Entonces, casi siempre es cada 0.8 del diámetro. Cada 0.8 del diámetro va a estar colocada una turbina aproximadamente, ¿sí? De tal manera que los gastos de una propela es un gasto axial, los gastos de una turbina es un gasto radial. ¿Qué sucede con el proceso de agitación en los bioreactores? Bueno, pues el proceso de agitación, siempre que agitamos algo, algún fluido, si no lo hacemos de forma adecuada, vamos a generar un vórtice o un vórtex, ¿sí? Y ese vórtice o vórtex en los fermentadores está prohibido que se formen. Cuando nosotros hacemos la agitación con una barra magnética y una parrilla magnética, lo que vemos que sucede en un matraz o en un vaso de precipitados es esto que estoy circulando aquí, es un vórtice.
Pero esto no se puede hacer en un fermentador, ¿sí? En un fermentador, esto me va a ocasionar muchos problemas. Uno, se va a viciar y no va a ser homogéneo el proceso. Dos, si hay alto contenido de espuma, digo, hay alto contenido de proteínas, se va a generar espuma. Y entonces esto va a ser contraproducente porque la espuma va a ascender y me va a ocasionar problemas en la operación y manejo del bioreactor. De tal manera, entonces, que tengo que evitar la formación de espuma y por lo tanto tengo que evitar la formación de un vórtice en lo que sería el mezclado. ¿Cómo evitar la formación de vórtices? Bueno, pues la pregunta aquí es, ¿quiénes son los dispositivos que me pueden generar un vórtice? La respuesta es las propelas y las turbinas. Ok, pues fue lo único que les platiqué ahorita, que podía yo hacerlo con una turbina o con una propela. Entonces, ¿estoy predestinado a formar vórtices? Si utilizo turbinas y propelas, la respuesta es sí. Pero existen otros dispositivos que no generan vórtices. Y, por ejemplo, aquí tenemos, miren, este sistema de agitación, que no es ni propela ni turbina, genera una homogenización bien diferente y no genera vórtices. También tenemos el sistema de motovibración, en el cual una placa cribada sube y baja a lo largo del medio de cultivo, y esa placa cribada que sube y baja a lo largo del medio de cultivo, pues lo que genera es una homogeneización. Y esa homogeneización, pues es realmente lo que yo deseo sin la generación de espuma. Y en el caso de que utilice yo una turbina o una propela y no tenga yo otra opción más que utilizar turbina o propela, entonces tengo que utilizar la inserción de baffles o deflectores dentro del reactor. Cuando dije baffles, seguramente se están imaginando sus bocinas acá del carro, las del estéreo, las del reproductor. Sí, esos tipos de baffles son para escuchar música. Los baffles de los que estamos hablando en biotecnología también se conocen con el nombre de deflectores. Y los baffles o deflectores son invaginaciones que tiene el recipiente para evitar la formación de vórtice. Esas invaginaciones hacia el interior, valga la redundancia, obviamente son estas piezas que estamos viendo aquí. Miren, estas que estoy tocando con el cursor son las invaginaciones o los deflectores o baffles. Y estos evitan que se forme una recirculación tipo vórtice, de tal manera que cuando agito con las turbinas o con las propelas, evito la formación de vórtices. Aparte de que se formen espumas y la homogenización no sea adecuada por el uso de turbinas y propelas, ¿qué otra cosa me afecta? Bueno, pues la generación de un vórtice me va a afectar el detectar en que se encuentra en un bioreactor. Y veamos por qué. Fíjense bien en esto. Aquí se está formando un vórtice. Vean, aquí tenemos en el centro, tenemos obviamente el líquido más abajo y en los extremos el líquido más arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se formó un vórtice. Muchos fermentadores tienen sensores de nivel. Y esos sensores de nivel se activan por la presencia de líquido en cualquiera de sus sensores. Es como cuando nosotros tenemos un flotador, ¿sí?, de agua, de esos que hay en el baño y todo ese rollo. Si el flotador sensa la parte del centro, va a decir que hay poca agua. Pero si el flotador sensa la parte de los extremos del reactor, va a decir que hay mucho líquido. Entonces, obviamente, estos sistemas de sensores en los bioreactores se alteran por la generación de estos vórtices. Por lo tanto, los vórtices no son recomendables en los bioreactores, ¿vale? Por eso se tienen que usar los baffles o los deflectores. Hablando de la riología, entonces, ¿qué otros mecanismos tengo para evitar la formación de vórtices? Bueno, pues es cambiar la configuración de los bioreactores. No siempre la configuración de bioreactores debe ser la de tipo convencional, de 1 a 3, no.
Y aquí tenemos una serie de fermentadores o bioreactores con diferente configuración. Miren, aquí tenemos estos que no usan ni siquiera turbinas, ni siquiera propelas y ni siquiera motovibradores y ningún mecanismo mecánico de mezclar. ¿Qué utilizan estos fermentadores? Utilizan obviamente el sistema de aire. Seguramente la mayoría de ustedes cuando eran pequeños, espero que ya no lo hagan ahorita de grandes, cuando su mamá les servía o sus papás o quien les diera de comer, les servía un rico chocolate, chocomil o su leche con sabor fresa o un licuado, a alguien de ustedes se le ocurrió que si le daban un popote, le soplaban al popote para que empezara a hacer burbujas ahí. Y seguramente disfrutaban mucho, mucho hacer eso. Y lo que estaban realizando en realidad era un mezclado con aire. ¿Por qué? Porque el burbujeo del fondo lograba que el fluido que ustedes tuvieran, ya fuera un chocomil, chocolate, un licuado de fresa o de plátano, se mezclara con ese burbujeo que estaban haciendo. Bueno, pues en biotecnología existen los fermentadores o bioreactores mezclados por aire. Y tenemos en este caso un fermentador que se llama fermentador de aire pulsado, en el cual tiene el fermentador, vean, estas líneas que se ven aquí, que estoy tocando con el cursor, es una, vamos a decir, una tubería interna. Es como si fuera una especie de fermentador dentro uno de otro, ¿no? Y cuando hacemos incidir aire en los extremos de esta tubería, el aire sale por aquí, el aire asciende, ¿sí? Y genera una recirculación en este sentido, porque el aire es materia. Y el aire, al entrar dentro del fermentador, ocupa un espacio, y al ocupar un espacio desplaza al medio. Eso es física elemental. No puede dos cuerpos estar ocupando el mismo lugar. Por lo tanto, entonces se desplaza el medio de cultivo por la presencia de aire y eso crea una recirculación. ¿Sale? Luego tenemos el de recirculación externa. Todos hemos conocido el sistema de sifón. El sistema de sifón es que si ustedes ponen una tubería en la parte superior y esa tubería hacen descender el líquido, se forma un sifón que drena hasta que el líquido se vacíe. Ese es el fenómeno de robarse la gasolina de los tanques de gasolina o de la ordeña que hacen algunos en los tanques de gasolina. Y obviamente esta recirculación externa funciona con el impulso de aire de medio de la parte del fondo, sube el aire mueve al líquido, el líquido se desborda, vamos a decir, por esta tubería que estoy señalando por el cursor, se comienza a formar el sifón y ahora automáticamente el sifón ya establecido, empieza el sifón a funcionar de forma interminable, porque no descarte el líquido en ningún lugar, lo descarta en el mismo reactor. Por lo tanto, entonces, el líquido sale a través de la tubería de circulación y regresa al mismo seno de líquido. Más, sin embargo, el aire con su movimiento hacia la superficie hace que el líquido se mueva con mayor velocidad y lo está homogenizando y lo mantiene homogéneo. La industria químicas imperiales de aquellos entonces que decían la famosa ICE de Industrias Químicas Imperiales, creó un sistema llamado de airlift o de elevador de aire. ¿Y qué es lo que sucede? Que tiene igual un fermentador como el de aire pulsado, donde tiene un fermentador con una camisa interna. Vean, esta que está aquí es la camisa interna. Hace incidir el aire en el centro, el aire sube, al subir desplaza al medio, el medio se rebosa en la parte interna de este diseño de reactor y resbala por las paredes de la periferia. Obviamente no crean que esto se puede ver desde fuera. Cuando vemos un reactor de cualquiera de ellos desde fuera, no vemos absolutamente nada porque todo esto está oculto realmente, ¿sí? Y entonces se crea un sistema llamado Airlift. Este es el reactor de tipo Airlift. Y luego el más sencillo de todos es el de columna burbujeadora, donde las burbujas de aire son inyectadas en la base, ascienden y durante su ascenso van homogenizando y mezclando el bioreactor.
Por último, vamos a hablar de las líneas de muestreo. Los fermentadores necesitan ser muestrados. Adelante, Alexandra. Sí, profe, solo una duda con el de circulación externa. En este caso, ¿no se estaría perdiendo temperatura con esta recirculación o si tiene un dispositivo para controlar la temperatura esta tubería que está, la tubería que está manejando ahí? Claro. En este caso, Alejandra, lo que sucede es que todo esto está diseñado para que académicamente o didácticamente yo se los pueda explicar. Pero cuando tú ves el reactor por fuera, esta tubería que ves aquí no se nota, no existe fuera del bioreactor, está dentro de lo que denominamos la pared adiabática. Esa pared adiabática evita que eso suceda y entonces está oculta dentro de, vamos a decir, dentro de su chamarra del bioreactor para que no se pierda temperatura. Entonces no vemos saliendo y que está fluyendo ahí el líquido. Lo mismo sucede con los otros. Aquí que también tiene una camisa interna y una camisa externa, todo está dentro del bioreactor y recubierto por esa pared adiabática. Oye, ya, muchas gracias. ¿De qué, Alexandra? Y la columna burbujeadora por último, ¿no? Ya la habíamos descrito. Y por último dijimos que íbamos a ver las líneas de muestreo. Todos los fermentadores deben de tener líneas de muestreo. ¿Para qué? Pues para tomar muestras, para saber qué está pasando ahí adentro, ¿sí? Y las líneas de muestreo deben ser de funcionamiento aséptico. ¿Esto qué quiere decir? Que se deben esterilizar después de tomar la muestra. Ah, chispas, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues es muy sencillo. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Y entonces aquí tenemos válvulas de muestreo. Estas válvulas son de las más sencillas, las que estoy circulando con el cursor, y estas no son de alguna manera esterilizables durante el proceso. Nada más se esterilizan al inicio del proceso y no me sirven mucho porque luego se contamina la muestra, etcétera, etcétera, pero son válvulas que vean, esta parte de aquí es la unión que va con el fermentador, ¿sí? Y cuando yo muevo esta perilla, le voy dando vueltas, se abre la válvula, vean aquí está un pistón, se abre la válvula y entonces sale líquido por aquí y también tengo la posibilidad de que el líquido hacia acá arriba. Entonces, obviamente, este tipo de válvulas no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque nada más sirven para un solo muestreo, pero yo quiero muestrear muchas veces. Ah, ok, entonces te consigues válvulas como esta que tenemos aquí. Incluso ya hasta traen el dispositivo para que se tome muestras estériles. Fíjense bien qué sucede en este tipo de válvulas. La parte que va aquí de este lado va pegada al reactor. Y el reactor, cuando voy a muestrear, abre la válvula, que obviamente es esta parte de aquí que va a girar, ¿sí? Y adentro de esta parte hay una aguja. Y esa aguja baja, entra la aguja dentro de este frasco, y este frasco tiene un tapón de esos que tienen los medicamentos inyectables. Ya ven que hay medicamentos que son inyectables, que tienen un tapón de hule y que están cubiertos por un arillo metálico, por lo general de aluminio. Le quitamos ese arillo metálico, insertamos la aguja en el tapón y tomamos el medicamento que vamos a inyectar. Y lo tomamos con la aguja y la jeringa. Lo mismo tiene este dispositivo. Aquí adentro hay una aguja que cuando voy a tomar la muestra, baja la aguja, rompe el tapón de hule, inyecta la muestra en el interior y quito mi frasco. Una vez que quité mi frasco, obviamente pongo el frasco nuevo para tomar la muestra y empiezo a administrar vapor por aquí. Fíjense bien, entra vapor y por eso se ven estas camisas. Estas cosas muy abultadas que vemos aquí es donde se almacena el vapor para esterilizar toda la línea, incluyendo la aguja que tenemos aquí en esta parte. Por aquí entra el vapor, por acá sale el vapor. Y entonces cuando ya terminé de esterilizar mi válvula, entonces ahora la dejo enfriar, ¿sí? Y ya que esté fría, puedo tomar la siguiente muestra. La siguiente muestra hace lo mismo, acciono un dispositivo. Ese dispositivo lo que hace es otra vez bajar una aguja, penetra el tapón de hule, inyecta la muestra, termina de tomar la muestra, se retrae la aguja y nuevamente quito el frasco,
pongo uno nuevo y vuelvo a esterilizar la línea. De eso se trata este tipo de válvulas de muestreo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda, chicos? Con mucho gusto. Ya son 10 para las 9. Acuérdense que las clases siempre las terminamos 10 minutos antes. Para cualquier duda, pregunta, comentario. Y en caso de que no haya dudas, preguntas, comentarios, en la clase la terminaríamos el día de hoy. Si no, antes pedirles que mientras le contesto a Mario Alberto, la gran mayoría vaya prendiendo, por favor, si no es que todos, sus cámaras, para que nos vayamos a tomar la foto del día de hoy. Entonces, adelante, Mario Alberto. Sí, profesor. Solo tenía duda de si estos bioreactores no se tienen que lavar en algún momento. Claro, por supuesto, Mario Alberto. Se tienen que lavar. Ok, se tienen que lavar cada que termina un proceso. Siempre que termina un proceso se deben de lavar. Para lavar los bioreactores existe un dispositivo llamado SIP con C y IP, ¿sí? O sea, es CIP, SIP se llama. ¿Qué significa esas tres letras? La C es de clean, la I es de in y la P es de place, o sea, clean in place. Significa limpieza en el lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo voy a limpiar ahí mismo en ese sitio, ¿sale? Entonces ese es el clean in place. Pero también tienen los bioreactores algo que se llama SIP. Fíjense bien la diferencia. Primero es SIP con CIP y luego ¿vale? ¿Me van siguiendo, muchachos? ¿Sí, Mario? Sí. Ok. ¿Qué significa el segundo SIP con S? Significa Sterilization in Place. Quiere decir que entonces el bioreactor tiene dos sistemas. Uno para autolavarse y otro para autoesterilizarse. ¿Cómo se autolava primero o cómo se autolimpia? El bioreactor se mete en algo que se llama spray ball, esos esferas que van dentro del reactor. Imagínense que esas esferas van conectadas a unas Karcher industriales. Imagínense eso, porque son de alta presión, pero imagínense como las Karcher, estas con las que se lavan los carros en algunos centros de lavado, o como se lavan algunas banquetas las personas con las Karcher. Esos bombas de alta presión emiten chorros de alta presión en todas direcciones a través de estas spray ball o sprayas de bola. Y pegan en todos los rincones del bioreactor, en todos los rincones. Y entonces lo lavan como con una Karcher. Ese es el clean in place. Le pasas primero agua caliente, luego le pasas hidróxido de sodio al 0.5%, ¿sí? Y le puedes pasar Extran o le puedes pasar o aniónico y luego le pasas mucha agua para enjuagarlo. Y ya que queda limpio, ahora le pasas el vapor, que es el sterilization in place, de tal manera que el reactor te queda súper limpio. Vamos a suponer que alguien dice, ¿y cómo me aseguro que quede súper limpio? Ah, pues existe una prueba que es la prueba de la vitamina B, donde tú vas a llenar el bioreactor con vitamina B diluida, por supuesto, no creas que concentrada, diluida. Y haces que todo el bioreactor se impregne con vitamina B. Una vez que ya se impregnó todo el bioreactor con vitamina B diluida, por supuesto, vitamina B bien diluida, recibir luz ultravioleta a todo el bioreactor en la parte interna. La vitamina B fluorece por la formación de los, ¿cómo se llama? Anillos que tiene y empieza a emitir fluorescencia la vitamina B. Obviamente te vas a dar cuenta que todo el bioreactor fluorece en la parte interna. Ahora bien, cierras el bioreactor y le haces el proceso que te dije del clean in place, de ponerle los chorros con las famosas Karchers, y terminando eso le vuelves a hacer la prueba de luz ultravioleta. Nada dentro del bioreactor debe fluorecer para garantizar que los chorros de agua le pegaron a todos los puntos del bioreactor y con eso compruebas que el bioreactor ha quedado limpio, ¿sí?
Y ya entonces le puedes hacer incluso algunas otras pruebas, la que tú quieras, de residuos, de vitamina, porque también se hacen residuos, o sea, donde con hisopos raspas el bioreactor, por si tu vista no es muy buena y no logras ver esa fluorescencia, raspas el bioreactor y entonces al raspar el bioreactor con un hisopo le haces una prueba para la presencia de vitamina B con un reactivo químico ya en un matraz y con eso compruebas la ausencia de esa vitamina. Y con eso queda claro que quedó súper, súper limpio. Ok, profesor, muchas gracias. ¿De qué, Mario? Ok, chicos, entonces a la de 3 vamos a posar para la cámara. Sí, entonces ahí vamos. Una. Ok, están prendiendo más cámaras. Aguántenme, 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 porque ya prendieron más cámaras. Profe, no que terminen de prender las cámaras. Sí. ¿El proceso de esterilización es solamente con el vapor de agua? Sí, es correcto. Y es suficiente con eso, porque con el primer proceso de clean in place, tú limpiaste el bioreactor, o sea, lo dejaste lavado. El proceso de clean in place es lavarlo, ¿sí? Y ya cuando viene el uso de, ¿cómo se llama?, de esterilización, metes el vapor puro a una presión de 1.5, 1.6 kilogramos por centímetro cuadrado o 18 o 19 libras, y con eso esterilizas el bioreactor. Bueno, gracias. ¿De qué? Todos bien sonrientes. 1, 2, 3. Perfecto, ya lo tengo, ya nada más déjenme salvarla. Ok, ya salieron todos guapos y bellas. Muy bien, chicos. Si no hay otra pregunta, les agradezco su presencia el día de hoy. Y el próximo martes, no se les olvide, es el examen. ¿Cuál es el procedimiento para el examen para que no perdamos tiempo? Ya de vaya está persinando acá, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento para el examen? Es que ahí sí todos van a tener que mantener cámaras encendidas, solo para ver alguna actitud ahí sospechosa, ¿no? De que no lo estén haciendo en parejitas, de ahí en el mismo salón. Por supuesto que si uno está frente al otro y las cámaras no lo enfocan, pues no los puedo ver, pero son indicaciones, ¿no? Donde tenga yo que estar monitoreando. Por supuesto que no puedo monitorear si se están chateando ahí por el celular o hasta por el mismo correo o hasta por el mismo Teams, ¿no? De, ay, pásame las 5, esta no me la sé, ¿tú qué pusiste? Por supuesto que no. Entonces recuerden que todos ahí sí tienen que prender sus cámaras. Yo les voy a mandar una liga a través del chat. Entonces todos bien abusados, una liga a través del chat. Esa liga la pueden jalar desde el chat o pueden entrar a Classroom, está la misma liga, ¿no? La liga los lleva justamente a Classroom, ahí es donde se hace el examen. Pero si le dan clic desde el chat, se pueden conectar a esa liga y abusados. Cuando terminen el examen, me tienen que confirmar si me llegó la información. No solo digan, ya lo envié, me desconecto y me desafano del curso. No, me tienen que decir, maestro, acabo de enviar mis respuestas. ¿Puede, por favor, verificar si llegó mi examen? Me dicen su nombre y yo les digo, examen recibido, y entonces ahora sí se pueden desconectar, se pueden ir por un licuado de fresa, una chela, lo que ustedes quieran. Un consejo, ¿va? Un consejo. A veces el internet nos falla a todos, al profe o a ustedes, ¿sale? Y es posible que justo cuando le van a dar enviar, se fue la luz, se fue el internet, el perro movió el cable, el hermanito se tropezó con la computadora, lo que sea. Entonces, un favor, después de que vayan contestando cada pregunta, hagan un screenshot, o sea, tomen la impresión de su pantalla y guárdenlo en un archivo de Word. Por si les sucede algo del destino, entonces me lo van a enviar después del examen, no sé, 15, 20 minutos después, a mi correo electrónico institucional y me dicen, profe, no pude enviárselo a través de la liga porque se me fue el internet, se comió el perro el cable, la computadora se electrocutó, mi hermano se la llevó para bailar reggaetón, lo que sea, ¿sale? Por lo tanto, entonces vayan salvando cada que respondan una,
toman screenshot y le ponen ahí pregunta 1, otra pregunta 2, y en un archivo de Word, ahí los van pegando respuesta por respuesta, ¿sale? Si al final del examen les digo, ¿qué creen, chicos? No recibí nada, o simple y sencillamente se les va el internet y no tienen posibilidad de comunicármelo, ya me pueden decir, profe, pues a mí se me fue el internet, yo se lo envío por correo, ¿sale? Pero siempre tiene que ser el mismo día, ¿sale? En caso de que no, recuerden que 3 de sus compañeros tienen forma de comunicarse conmigo, ¿sale? Hasta ahorita Alexandra es creo que la única que le di el teléfono. Les voy a enviar a los otros 2 también mi número. Le mandan un WhatsApp a Alexandra por lo pronto y le dicen, se me fue el internet, dile al prof que estoy en esa situación, porque si solo se desconectan y a los 3 días me llega su examen, pues voy a pensar que definitivamente tuvieron mucha más ventaja que los demás y ya no les voy a valer el examen como debe ser. Entonces, si algo sucede en el examen, lo avisan de forma inmediata, ¿sale? Para que yo reciba una notificación y que diga, fulanito, se le fue el internet, prof, está luchando con el perro que le está mordiendo el cable a la computadora o alguna cosa de ese estilo, ¿sale? ¿Vale? ¿Sí? ¿Todo clarísimo? Ok, chicos, entonces les deseo buenas noches y nos vemos el próximo martes. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego, se cuidan mucho. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, bye.